Decíamos que ya un poquito más tranquilos queremos darle gracias a Dios nuevamente y que le damos la bienvenida nuevamente ya con más tranquilidad a los hermanos que vienen de los Estados Unidos, a las personas que nos visitan por primera o primeras veces a esta iglesia local. Vamos a continuar entonces con nuestro culto de adoración y vamos a iniciar nuestra predicación. Espero que sea de gran bendición, como lo ha sido para mi propia alma, este pasaje tan particular que encontramos en Mateo, capítulo 6, versículo 12. Ese va a ser particularmente, pero vamos a retomar, vamos a leer, puestos en pie, todo el pasaje del Padre Nuestro. Mateo capítulo 6, versículo 9 al versículo 15. Puestos en pie, por favor. Dice la palabra del Señor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe y nos dirija en esta mañana. Nuevamente, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra, por esta oración modelo que pones delante de nosotros. Señor, abre nuestro entendimiento y afecta nuestros corazones. Queremos ser renovados, Señor, en Él. Queremos entender tu buena voluntad, Señor, para con cada uno de los que hoy forman parte de tu iglesia, para cada uno de tus discípulos, Señor. Y esa manera en la cual nosotros debemos relacionarnos contigo, Señor. Poder entender de una manera más clara, Señor, la implicación del perdón en la vida del creyente. Padre, ha sido de gran consolación a mi vida. Yo te ruego, Señor, que sea de gran consolación y paz para la vida de mis hermanos. Edifica tu iglesia. Transforma tu iglesia, Señor. Haznos entender, Señor, la importancia de vivir de una manera, Señor, que sea agradable a ti, pero que cuando fallamos, Señor, tenemos la posibilidad de correr, de estar delante de ti, Señor, y ser santificados por ti. Bendice, Señor, tu palabra. Y salva, Señor, en medio de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Con el propósito de tener una mejor comprensión de nuestro texto, y es algo que comúnmente es bueno hacer, recordemos que nos encontramos en el Sermón del Monte. Y como lo hemos dicho, un sermón considerado por muchos como uno de los más importantes que ha sido predicado por el Señor Jesucristo. Este sermón está dirigido especialmente a sus discípulos, aquellos que fueron hacia Él para escuchar sus enseñanzas. Este sermón inicia en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. Es bastante amplio, como lo podemos ver. Y hemos visto que el propósito es enseñar a los discípulos cuál es el carácter de aquellos que forman parte del reino de los cielos. O como lo hemos venido viendo las últimas semanas, ¿cuál es el carácter de aquellos que han nacido de nuevo?
aquellos que han nacido de nuevo por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y veíamos que esa obra de regeneración nos permite ahora ver las cosas celestiales, como lo dice Pablo, como lo dice el Señor Jesús a Nicodemo. Ahora podemos ver y podemos entrar en el reino. Este carácter que el Señor ha descrito por medio de 8 bienaventuranzas. Es curioso, el hermano Iván hoy citaba la primera de ellos. Bienaventurados los humildes de espíritu, aquellos que tienen una verdadera pobreza de espíritu, aquellos que están quebrados espiritualmente. Y así nos vamos por las 8 diferentes bienaventuranzas. Los humildes de espíritu, los que lloran de ver su condición real delante de Dios, los que son mansos, es decir, aquellos que también se disponen en mansedumbre para recibir la palabra de Dios en sus corazones. Después tenemos la bienaventuranza que también ha citado nuestro hermano providencialmente, que es la de tener hambre y sed de justicia. Y esto implica buscar hacer la voluntad revelada de Dios en su palabra. Más adelante continúa hablando el Señor Jesús y nos dice: bienaventurados los misericordiosos. Espero en el Señor que podamos entender la importancia que van a tener estas características que Dios nos ha permitido tener como miembros del reino, para que cuando estemos hablando acerca del perdón, pues tenga más sentido cada uno de estas características que estoy citando. Hablar del perdón para que afecte nuestro corazón. Por eso también el Señor Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, ahora tienen corazón limpio, pero necesitan mantenerlo limpio, y es una de las cosas que vamos a ver, que es por medio del perdón continuo que el Señor nos ofrece. Más adelante también el Señor nos habla de la bienaventuranza de los pacificadores, de aquellos que hemos sido reconciliados por medio de Cristo y que ahora buscamos la reconciliación y la paz con otros y de otros. Y finalmente veremos que aún es importante entender la octava bienaventuranza, que es: bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta implicación es interesante también, no la vamos a tomar todo el tiempo, pero recordemos, si hay persecución hay sufrimiento, y si hay sufrimiento hay necesidad de perdón, y por eso necesito tener todo esto lo más a la mano posible. Además, el Señor Jesús les instruye en cuanto a 3 deberes religiosos que deberán practicar a lo largo de su caminar cristiano. Estos deberes piadosos son la limosna, o como lo hemos dicho, el darnos. Número 2, la oración. Y número 3, el ayuno. Aspectos que son básicos en la vida de todo creyente. El día de hoy continuamos en el capítulo 6, nuestra exposición del Padre Nuestro, en el cual, como lo hemos visto, el Señor Jesús lo que nos está presentando es un modelo de oración. Y en este modelo de oración, el Señor Jesús nos enseña la manera en que nosotros debemos orar delante de Él de una manera efectiva y que sea agradable delante de Él. Para esto, les he hablado que las 3 primeras peticiones, ¿verdad?, de este modelo de oración están centradas en Dios. Por un lado, recordemos que están dirigidas a la santidad y a la gloria de Dios. Número 2, en el establecimiento de su reino. Señor, venga tu reino. Y número 3,
en la protección de Dios, perdón. Y número 3, en hacer su voluntad, tanto en nuestras vidas como en el mundo. Hágase tu voluntad en el cielo también, como en el cielo también en la tierra. Mientras las 3 últimas peticiones que nos ha dado el Señor en este modelo de oración se centran en el creyente. Básicamente, ya hemos hablado de una de ellas, que tiene que ver con nuestras necesidades físicas y nuestra dependencia del Señor. Padre, danos el pan de cada día, que es la primera que hemos podido ver. Pero también, como lo veremos el día de hoy, la segunda petición tiene que ver con el perdón de Dios, y esto en 2 direcciones: la reconciliación con Dios y la reconciliación con mi prójimo. Y número 3, el tercer aspecto, tiene que ver con la protección de Dios para que podamos tener vidas que caminen en integridad. Creo que este contexto nos va a ayudar a entender mucho el pasaje que nos corresponde estudiar el día de hoy. Vamos a nuestro pasaje de Mateo 6, versículo 12. Mateo 6, versículo 12 dice la palabra del Señor: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Algunas preguntas comunes que suelen salir de este pasaje son las siguientes. ¿Por qué debemos pedir perdón si ya hemos sido justificados por medio de la fe en el Señor Jesucristo? Lo que significa que Dios ya nos ha declarado perdonados de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Por qué debemos pedir perdón? Número 2, vamos a ver o vamos a responder cuál es la diferencia entre ese perdón judicial que obtenemos mediante la justificación y el perdón paternal que se nos ofrece por medio del Señor Jesucristo. Y número 3, ¿cómo impacta esta oración nuestra comunión con Dios? ¿Cómo impacta esta oración nuestra comunión con Dios? Así que vamos a responder cada una de estas preguntas y al final terminaremos con algunas aplicaciones finales. Mateo 6:12, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo primero que debemos aclarar es que tanto la palabra deudas, que aparece aquí en el versículo 12, como lo podemos leer, y la palabra ofensas en el versículo 14, ambas significan pecado. En ambos casos estamos hablando de pecado. Ahora, trayendo a la memoria la definición de Juan acerca del pecado, él dice: el pecado es la transgresión o la infracción a la ley moral de Dios. Y cuando nosotros pecamos, esto trae en nuestras vidas culpabilidad y juicio. Esto lo dice Pablo en los Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, que la paga de pecado es muerte. Y este es el principal problema que tiene el hombre, toda la humanidad. Todos los hombres han pecado. Y recordemos las palabras del apóstol Pablo haciendo eco en el Salmo número 14. En el Salmo 114 y en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, Pablo cita las palabras: no hay justo ni aun uno. Una parte que me encanta recordar cuando dice que Dios miró desde los cielos para ver si había uno que buscara a Dios y no lo halló.
todos se han desviado a una. Así que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni tú ni yo, de acuerdo a la Escritura. Y la consecuencia, de acuerdo al libro de Romanos también, capítulo 3, versículo 23, es: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, vemos que el problema es serio y esto es lo que queremos tratar de aterrizar en nuestros corazones. El problema es serio y lo peor es que está en la naturaleza de toda la humanidad, como David lo expresa en el Salmo 51, versículo 5. En pecado me concibió mi madre. Entonces, el problema es serio, el hombre nace en pecado, pero continúa pecando a lo largo de su vida. ¿Recuerdas que después de la caída de Adán en Génesis 3, las consecuencias del pecado han sido devastadoras en la humanidad? Empezando por la muerte espiritual. Pablo dice que estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y en este estado entonces hay una separación entre Dios y el hombre. El hombre está separado de Dios. Pero también el pecado ha traído como consecuencia la muerte física, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la tristeza y otro aspecto bien importante: ha roto las relaciones entre los individuos, creando resentimientos y distanciamiento entre ellos. Sabemos que el hombre no puede hacer nada por sí mismo y a menos que alguien pague su deuda, él mismo tendría que pagarla. Tendría que pagarla por medio de la condenación eterna en el lago que arde de fuego y azufre. ¿Por qué? Porque un Dios justo no puede perdonar a menos que se haga el pago correspondiente. Así que, mi amado, no nos cansamos de exaltar a Cristo y por eso fue necesario que el Padre enviara a su Hijo para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tenga vida eterna. Pero me encantan las palabras del apóstol Juan. Dios envió a su Hijo porque Él es la propiciación de nuestros pecados. Juan lo dice en su primera epístola, capítulo 2, versículo 2, primera parte. Cristo, Él es la propiciación por nuestros pecados, lo que significa que Él satisfizo completamente la justicia de Dios. Al pagar el precio por nuestros pecados, y por lo tanto, en base a ese precioso sacrificio, es que nosotros somos perdonados. Pablo lo expresa de la siguiente manera en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 26, cito: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifique al que es de la fe de Jesús. Entonces, esto es a lo que se le llama el perdón judicial. Es una declaración legal de que todos nuestros pecados, como lo hemos dicho, pasados, presentes y futuros, han sido pagados por Cristo. Pablo lo dice a los de Éfeso en el capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
Cristo pagó en la cruz completamente el precio por nuestros pecados. Juan lo dice también con las siguientes palabras en su primera epístola, capítulo 2, versículo 12, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Así entonces, las implicaciones de este perdón judicial son maravillosas. Ya no hay más deuda. Y no solamente como lo vemos en el Nuevo Testamento, aún en el Antiguo Testamento podemos ver esto. Por ejemplo, en las palabras del profeta Miqueas, cuando dice en el capítulo 7, versículo 19: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. De manera similar, el profeta Isaías dice, capítulo 53, versículo 6, algo que se ha dicho desde este púlpito: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Y como ya lo hemos visto, como ya nos lo han explicado, el cumplimiento de esta profecía fue en Cristo. Y de manera particular recordamos que fue consumado en la cruz. Cristo dijo: consumado fue. La palabra del griego, como se ha comentado también, es tetelestai, que significa ha sido completamente consumado. Ha sido completamente consumada la obra de redención. Entonces, como lo decíamos al principio, por medio del perdón judicial hemos sido salvos en el momento que nosotros hemos puesto nuestra confianza solo en el Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Es en ese momento que se nos imputa su justicia, o dicho con palabras más sencillas, se nos carga a nuestra cuenta la perfecta justicia de Cristo. Y además, la ira de Dios queda satisfecha. Y entonces resuenan las palabras del apóstol Pablo nuevamente en el libro de Romanos. ¿Quién acusará a sus escogidos? ¿Quién condenará a sus escogidos? Y Cristo nos recuerda: Cristo es el que murió, más aún, dice Pablo, el que resucitó, el que está ahora delante del Padre intercediendo por nosotros. Vaya palabras del apóstol Pablo. Entonces, por un lado vemos, Pablo lo que quiere es fortalecer la seguridad de la salvación de todos los creyentes, y decimos amén. Es cierto, ya nadie puede ni condenarnos ni acusarnos si Cristo ha sido nuestro Redentor. Por un lado. Por otro lado, quiere recordarnos que en la muerte y en la resurrección de Cristo hemos sido perdonados. Y por si fuera poco, ahora Cristo está delante del Padre como abogado, como nuestro defensor, ¿verdad?, en favor de nosotros. Y entonces, la pregunta continúa. Si todo ha sido consumado, ya no hay más que condenar, todo ha sido pagado, ¿por qué entonces debemos seguir confesando nuestros pecados? ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué debemos seguir pidiendo perdón? Más claro, perdón. ¿Por qué debemos seguir pidiendo perdón? La respuesta, ¿cuál es? La respuesta es muy sencilla: porque seguimos pecando. Seguimos pecando cada día. Y no vamos a pedir que alguien nos confirme que efectivamente es así, porque la realidad
es que no habría uno que quizás no hubiese tenido a lo largo de esta mañana algún pensamiento extraño en su cabeza o impuro, o quizás una palabra, ¿verdad?, que ya se corrompió, que salió de su boca, o quizás alguna acción pecaminosa por medio de un mal gesto u otra cosa. Entonces, seguimos pecando en este mundo. A la luz de este pasaje podemos entender un poquito más por qué el apóstol Pablo entendía la lucha que vivía él mismo. En el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 24, podía entender él más profundamente su corrupción que todavía había en su carne y decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué es lo que podía entender el apóstol Pablo? Pablo podía alcanzar a ver esto. Pablo podía ver que había una lucha interna. Pablo sabía que su mente, su corazón quería hacer lo bueno, lo recto delante de Dios, la voluntad de Dios revelada en su palabra. Pero por otro lado, Pablo veía, como lo dice el texto, la debilidad de su cuerpo y cómo el cuerpo o la carne quería seguir pecando. De esta realidad también se nos habla en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 18. Capítulo 8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice el apóstol Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, lo primero que hay que enfatizar es a quién se está refiriendo Juan. ¿A quién le está hablando el apóstol Juan? Juan le está hablando a los creyentes. Pero ¿por qué les está advirtiendo? ¿Por qué les está recordando su condición pecaminosa? Porque en ese tiempo algunos de los gnósticos que habían llegado a, como decían ellos, a cierto conocimiento especial, pensaban que por esto ellos eran libres del pecado. Pensaban que por ese conocimiento especial ellos ya no pecaban. Y era lo que se estaba filtrando. Así que fue necesario que el apóstol Juan les enseñara a sus discípulos la necesidad, la importancia de reconocer y confesar el pecado. Reconocer y confesar el pecado. Algo que podemos ver en Pablo, podemos ver en Pedro, ahora lo hemos dicho en Juan, es esa sensibilidad que ellos tenían al pecado. Pero la buena noticia que tengo para ti, amado hermano, amada hermana, es que esa preciosa sensibilidad al pecado nos la ha dado el Señor a todos aquellos que han creído en su Hijo Jesucristo, a todos aquellos que son salvos. Y el tema es que esa sensibilidad al pecado va creciendo en función a nuestro sometimiento a la voluntad revelada de Dios. Soy fiel a su palabra, Señor me da más revelación, más entendimiento de mi pecaminosidad para que yo sea más santificado y sea más hecho a la imagen de mi Señor. Por eso ha sido muy bueno los temas de Éxodo capítulo 20 al 22 que ahorita llevamos acerca de la importancia de la ley. Y si hubiera alguna duda de la sensibilidad que Dios nos ha dado acerca del pecado, acerca de guardar la voluntad de Dios, recordemos que Pablo les dice a los de Éfeso en el capítulo 1, versículo 8, que les había dado, que les había sobreabundado con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dios nos capacita porque el mundo está caído, está muy difícil las circunstancias. Entonces nos capacita por su Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir vidas con integridad, términos generales, vidas que agradan a Dios.
Y por eso es que Dios nos capacita por medio de su Espíritu Santo para que nosotros podamos hacerlo, para que nosotros podamos cumplirlo. ¿Por qué debemos pedir perdón? Porque seguimos pecando. La siguiente pregunta que podemos hacernos: ¿qué pasa en nuestra relación con Dios cuando pecamos? ¿Qué pasa en nuestra relación con Dios cuando pecamos? Y esto nos va a ayudar mucho para poder entender y discernir cuál es la gran diferencia que hay en ese perdón judicial y ahora el perdón paternal que se nos ofrece por medio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede en nuestra relación con Dios cuando pecamos? Lo primero que quisiera decir es que sucede algo muy similar a cuando nosotros, hablando de un hombre casado, ofende a su esposa, ¿verdad? La realidad es que no dejamos de ser esposo y esposa, no dejamos de ser esposos, maridos, pero lo que sí se afecta es la relación y el gozo del matrimonio, ¿correcto? ¿Qué pasa en una relación con nuestros hijos? Pablo dice: vosotros padres no exasperéis a vuestros hijos, no los provoques a ira. Y de repente la verdad la regamos y los provocamos a ira por una u otra circunstancia. Él no deja de ser mi hijo, yo no dejo de ser su padre, pero la relación se ve afectada. Y es restaurada tanto la relación con mi esposa como la relación con mis hijos cuando hay una restitución, cuando hay un reconocimiento y perdón de la falta. En ese momento, ¿qué se restablece? La relación, la comunicación. La relación nunca se rompió, ¿correcto? Bueno, de manera similar sucede con Dios. Cuando pecamos contra Él, no deja de ser nuestro Padre Celestial, ni dejamos de ser sus hijos, adoptados por medio de Cristo. No sucede eso. Pero lo que sí sucede es que nuestra comunión con Él se ve afectada. Y hay un punto que añado, que nos da luz David, y el gozo de nuestra salvación también. Nuestra comunión y nuestro gozo se ven afectados. Al conocer entonces el Señor Jesucristo, nuestra carga que tenemos por causa de la culpa, al ver nuestras ansiedades, nos instruye en este versículo 12 a pedir perdón. Padre nuestro, perdona nuestras deudas. Pero fíjate, preciosa la palabra, la suma de la palabra es verdad. Si nosotros podemos todavía interpretar con más claridad las palabras de nuestro Señor, a la luz de Primera de Juan, que nos ayuda a entender de una manera más clara y profunda la manera en que nosotros debemos reconciliarnos con Dios. Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice el apóstol: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Juan nos instruye y nos dice que el perdón está condicionado a la confesión de nuestro pecado. Eso significa entonces que vamos a pedir perdón especificando cuáles sean nuestras deudas o ofensas o pecados que nosotros sabemos que hemos cometido.
Ya no vamos a tratar de esconderlas. Por eso te decía que ha sido de gran consolación para mi propia alma, para poder tener paz para con Dios. Ya no queremos esconderlas. Ya no queremos esconderlas, sino vamos a reconocer y a mencionar por nombre todos aquellos aspectos en los cuales nosotros lo hemos ofendido o hemos ofendido. Y una vez que los hayamos confesado, le decimos al Señor: perdona nuestras ofensas. No podemos dejar de traer al estudio, a la predicación, el ejemplo de David. Creo que se cumplen muchos aspectos que nos pueden edificar para esta enseñanza. En el Salmo 51, Salmo 51, versículo 3 y 4. Perdón, qué bueno que traigo mis apuntes. Un párrafo, no quiero brincarme. Creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos de acuerdo en que David era salvo, ¿verdad? En el momento en que su corazón se había apartado de su Dios, y eso lo llevó a cometer esos vergonzosos pecados como el adulterio con Betsabé y aún el homicidio del esposo de esta. Ese alejamiento, ese endurecimiento de corazón. Pero vemos algo interesante para seguir diferenciando entre el poder judicial que tenemos en la justificación y el perdón y el perdón paternal que hay en Cristo. Cuando viene Natán lo reprende por medio de la parábola que hace. Y entonces reacciona David y dice: yo soy tal, yo he pecado en contra de Dios. La respuesta de Natán es: aún este pecado te ha sido perdonado. Entonces, hay claridad en que David era salvo, tenía el perdón judicial, ¿verdad? La justificación por medio de la fe en el Mesías que habría de venir, por un lado, pero por otro lado, había la necesidad de cubrir los pecados que estaba cometiendo. Él era salvo, pero ahora tenía la necesidad del perdón paternal. Y es lo que vemos nosotros que busca en el Salmo 51, esa restauración con su Padre Celestial. Salmo 51, versículo 3 y 4. En estos versículos vemos a David reconociendo y confesando su pecado. Dice el texto: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Hubo confesión? Hubo primero reconocimiento. ¿Recuerdas? Al principio no entendía, ni siquiera cuando llega la parábola. Después hubo entendimiento, he pecado en contra de Dios. Hay claridad, que es del adulterio, de la hipocresía y del homicidio. Entonces él sabe algo. Él está en una condición delicada delante de Dios. Pero hay algo interesante que vemos. Él reconoce aquí que Dios es justo. Dice, para que sea reconocido justo en sus juicios. Es decir, David entiende por qué estaba viviendo lo que vive. No se está quejando por la disciplina del Señor que le estaba dando. ¿Por qué? Porque ellos entendían que Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hoy David era hijo de Dios y estaba recibiendo la disciplina de un hijo. Y otra cosa que entendía David era muy interesante. Él sabía que era justo y que Dios no nos paga, no nos da más de lo que merecemos. Ni más, ni menos, porque Él es justo. ¿Te acuerdas que en alguna ocasión David, de hecho, dijo: yo prefiero estar en las manos de Dios que en las manos del hombre, porque en Él hay más misericordia? Él es justo. Él sí nos paga lo que nos merecemos.
En este caso, vemos que dentro de las consecuencias, afectó su comunión y el gozo de su salvación. Así que clama al Padre diciéndole, Salmo 51, versículo 10 y 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Por eso decía, creo que este ejemplo nos ayuda en muchos aspectos a poder entender cómo debemos llevar a cabo esta restitución. El ejemplo de David nos sirve ver que efectivamente el creyente necesita el perdón, ¿verdad? Necesitamos ser perdonados a lo largo de nuestro caminar cristiano. También nos sirve para ver la necesidad de la confesión en arrepentimiento. Nos sirve también para ver que un pecado, y este punto también te lo quisiera enfatizar, un pecado no confesado puede llegar a contristar el Espíritu Santo y puede traer, como lo vemos con David, graves consecuencias. ¿Hasta qué punto? No lo sé, pero yo creo que nadie se imaginó que David iba a terminar como terminó, haciendo cosas de ese nivel de grado de pecado. Ahora, todo esto ellos ya lo entendían desde el Antiguo Testamento. Al menos tú recuerdas que en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice la Escritura, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ahí viene el arrepentimiento, dice, alcanzará misericordia. Entonces, si vemos las consecuencias que hay cuando nosotros pecamos en contra de Dios, hay como un distanciamiento, algo está pasando en mi relación con Dios. Sí hay consecuencias de mi pecado, ¿verdad? Ahora, ahorita vamos a ir viendo y entendiendo la bondad de Dios en este versículo para que nosotros rápidamente le hallemos. Entonces, hay consecuencias, pero confesarlos, como lo hemos visto, nos abre la puerta de su misericordia. Así que hay que considerarlo. Nos abre la puerta para la misericordia que se nos ofrece y lo tenemos que reiterar en Cristo. Entonces, hemos sido limpiados completamente en nuestra justificación, gloria a Dios. Pero en nuestro caminar cristiano nos contaminamos y nos manchamos con el pecado. De hecho, una de las dos enseñanzas que nos da el Señor Jesús cuando lava los pies de los discípulos es esa. La primera es recordar por medio de esa enseñanza la humildad y el servicio los unos a los otros que enseña ahí. Pero la otra enseñanza tiene que ver con la necesidad del perdón. En Juan, capítulo 13, en ese contexto, donde el Señor Jesús lava los pies a sus discípulos, Pedro le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Esto lo ves en el versículo 10 del capítulo 13. El que está lavado, dijo Cristo, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y este es el lavado, no de pies, sino de pecado, que nos ofrece el Señor a lo largo de nuestro caminar cristiano en este mundo. Ahora, desde la perspectiva bautista reformada, y perdón que haga el énfasis, pero lo tomé de ellos directamente, se enfatiza que el perdón no es algo que hagamos solamente una vez, sino es una actitud continua
que debe de marcar la vida de todo creyente. Dice un proverbio que los ojos de Dios están sobre los buenos y malos, y a veces pensamos que Dios no nos mira cuando estamos pecando en contra de Él. Dice la Escritura que Él conoce las intenciones de nuestro corazón, pero a veces se nos olvida que el que escudriña la mente y el corazón es Dios. Pero déjame te digo algo, cuando lees estos pasajes como el de Mateo 6:12, donde tienes esa preciosa posibilidad de reconciliarte con tu Salvador, con tu Redentor, lejos de que entre un temor en el sentido, me voy a apartar, no es la intención, sino todo lo contrario. Quitar fuera todo temor, acercarnos a su presencia, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que aprovechar, reconocer cualquiera que haya sido nuestra falta, nuestro pecado, pedirle perdón y pedirle perdón. Una de las cosas que yo meditaba tiene que ver con lo que dice inclusive el profeta Isaías cuando dice, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Yo te diría, hermano, es tiempo con este tipo de versículos que estemos en paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Hay que tomar este tipo de textos para que tengamos paz en todos los aspectos de nuestra vida. El perdón trae un efecto que veremos impresionante en la vida del creyente, impresionante para poder tener una vida victoriosa verdaderamente en Él. Así que meditar en que hemos pecado en contra de Él, no tener terror, ir a Él, confesarle y creer en lo que Él ha provisto, porque si alguien ha provisto el remedio es Dios mismo, una vez más, para sacarnos del pecado. Primera de Juan, que hemos estado tomando y creo que nos ayuda mucho, como lo hemos visto en algunas ocasiones con nuestro hermano Frank. Primera de Juan 2, versículo 1 y 2, fíjate cómo dice, hijitos míos, el trato que Dios tiene para con nosotros es paternal. Ya no somos ajenos a Él, no somos desconocidos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No es una licencia, ¿verdad? Para volvernos para pecar abiertamente en contra de Dios. No. Pero dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién? Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice, sino por los de todo el mundo. No solo por lo de los judíos, sino de todos aquellos que habrían de creer en Cristo. Así que está la promesa y la Escritura dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dice la Escritura en el contexto de Primera de Juan que Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Amén. La segunda frase, perdona nuestros pecados, continúa diciendo el Señor Jesús, versículo 12, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La cosa se pone interesante ahora. Va a haber algo interesante que Dios nos va a ministrar por medio de esta parte del versículo. Como aquellos que han sido justificados por medio de la fe en el Señor Jesucristo, debemos ahora tener una disposición de perdonar. Debemos estar dispuestos a perdonar a los demás, tal como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Ahora, para poder entender también con más amplitud esta fracción del versículo, vamos a Mateo capítulo 18,
déjame, yo te lo explico. Mateo 18, versículos 21 al 35, apúntalo. Contexto, la parábola de los dos deudores, para que podamos tener claro a qué es lo que está refiriéndose el Señor Jesús. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el contexto de la parábola de los dos deudores, en esa parábola el Señor Jesús nos enseña que un siervo no quiere perdonar a un subordinado, a un compañero, a otra persona, una cantidad muy pequeñita, es lo que nos enseña. Mientras que él, este siervo, ha recibido la condonación o ha recibido el perdón de una gran deuda. Una deuda que realmente para ese tiempo era completamente impagable. Y nos dice que este siervo que había sido perdonado de esa deuda impagable, no quería perdonar a este consiervo que le debía una cantidad muy pequeña. Y de aquí aprendemos que si nuestra deuda impagable fue pagada por el Señor Jesucristo, fue pagada y perdonada por gracia, por medio del Señor Jesucristo, entonces, ¿cómo no debemos perdonar cualquier ofensa que cometan en contra de nosotros? Escucha las palabras del doctor Martin Lloyd-Jones. Dice él: la prueba de que tú y yo hemos recibido el perdón de nuestros pecados es que perdonamos a otros. La prueba de que tú y yo hemos recibido el perdón de nuestros pecados es que perdonamos a otros. Y de aquí podemos hacer una deducción ya cada uno de nosotros. Eso quiere decir entonces que si no podemos perdonar las deudas o las ofensas de otros, es porque no hemos sido perdonados, no hemos entendido el perdón que se nos ofrece, el perdón judicial, regresando a él, que se nos ofrece en Cristo. Amado hermano, si a mí alguien me preguntara, ¿cuál es mi principal argumento por el cual yo puedo perdonar a quien sea? ¿Por el cual yo puedo perdonar a los demás? Mi respuesta sería muy sencilla. En primer lugar, porque el costo de mi redención, el costo de mi salvación fue el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios, en primera instancia. Y en segundo lugar, esa misma sangre sigue cubriendo mis pecados y mis faltas que cometo el día de hoy. Entonces, mi propia reflexión es, ¿no acaso entonces puedo perdonar a mi prójimo 70 veces 7? ¿Las que sean? ¿Las que sean? Cualquier circunstancia, por difícil que hayamos vivido, bienaventurados, y por eso entender el contexto de las bienaventuranzas que nos ayudan a sellar este tipo de enseñanzas que tienen sentido ¿en quién? En los creyentes. Porque si decimos que no tenemos pecados, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Si la verdad no está en nosotros, significa que no somos hijos de Dios. Entonces, esa es una de las razones por las cuales yo no puedo no perdonar a alguien. Ese pecado que hace alguien en contra mía, al ver el mar de amor que Cristo ha tenido para conmigo, es como la chispita, como dicen por ahí, que cae en un océano infinito y nadie lo vio, ni nadie lo verá. Ahora, ¿no acaso también para perdonar? Dice la Escritura que nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo, ¿no? Que sigamos las pisadas de Él. Y Él es el ejemplo supremo para cada uno de nosotros. La Escritura nos dice con toda claridad que estando en ese momento de mayor sacrificio en la cruz del Calvario, ¿verdad? Oró por sus enemigos, oró por los judíos, oró por los romanos diciendo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen.
siendo Dios mismo, extiende la misericordia a sus propios enemigos. Debemos perdonar como lo han hecho los santos. Primero, debemos perdonar siguiendo el ejemplo de Esteban, primer mártir de la iglesia temprana, quien mientras estaba siendo apedreado, particularmente por los judíos que no soportaron la sabiduría de Esteban, oró por ellos diciendo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado, al borde de la muerte, orando por sus enemigos, orando por aquellos que lo estaban asesinando. Debemos perdonar siguiendo el ejemplo de los santos de toda la historia. Y recordaba a los santos de los cuales se habla en la epístola a los Hebreos, cuando dice que ellos padecieron primero dijeron, porque el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Y luego dice, porque no habéis padecido hasta la sangre. No hemos padecido hasta la sangre, no hemos sufrido el despojo de nuestros bienes. Y con todo eso, las ofensas que a veces experimentamos las volvemos demasiado grandes. Pero ellos perdonaban bajo esos contextos que estoy hablando. Podían entender el perdón de Dios en sus propias vidas. Debemos perdonar porque esta es una característica de los verdaderos creyentes. Ahora bien, nada más quiero hacer un pequeño paréntesis. Mi disposición está para perdonar cualquier ofensa, no hay duda. Pero esos peros son buenos a veces, nos ayudan a tener un poquito más de claridad en algunos aspectos, porque a veces se ha malentendido algunos aspectos con respecto al perdón. Sin embargo, hay pecados que traen consecuencias. ¿Qué pasa con alguien que roba un vehículo? Bueno, hoy estuvimos hablando, ¿no? Que la ley nos manda a restituir si es que alguien robó. Si robó dinero, si robó un vehículo. Y bueno, si defraudó un banco, quizás es necesario inclusive llevarlo ante un juez para que lleve todo el proceso delante de él. Es decir, hay cierto tipo de pecados que hay consecuencias. ¿Qué hay en el tema del adulterio? Y no voy a profundizar tanto, pero sí lo tengo que mencionar. ¿Debo perdonar si viene arrepentido mi marido, mi mujer, mi cónyuge? Sí, debo de perdonar, viene arrepentido, ¿no? Con el dolor en el corazón, perdónalo. Porque ya se apartó, porque ya no quiere seguir ofendiéndote ni a ti y quizás de manera indirecta a Dios. Pero si la persona no quiere dejar su pecado, entonces, ¿qué debo hacer? Hay consecuencias. Lo mismo, alguien que ha matado a alguien va a tener consecuencias. Lo perdono, por supuesto, en mi corazón. Pero esas cosas tienen consecuencias y es ahí donde hemos dicho, la ley moral de Dios tiene aplicación vigente en nuestros días, bajo la autoridad establecida de acuerdo a Romanos 13, como nos lo comentaba nuestro hermano. Ahora bien, gracias a Dios que cuando dijo consumado era verdaderamente consumado. ¿Sabes por qué? Porque si tenemos la voluntad de perdonar no es por nosotros. Nosotros tendríamos el mismo problema de Pablo diciendo, miserable de mí, no lo quiero perdonar, no lo quiero perdonar. Somos así, luchamos con la carne. Pero es Dios, una vez más, quien pone la semilla y el deseo de que nosotros perdonemos. Es Dios. Y de eso ya también se ha hablado en este púlpito. En la epístola a los Filipenses capítulo 2 versículo 13, Pablo les dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, yo te decía, antes de hablar de las bondades del perdón, quisiera decirte cuáles son las complicaciones de las personas que no quieren perdonar, de manera muy general. Nos vamos un poquito rápido en este sentido. Fíjate, consecuencias de la falta de perdón. En primer lugar, la falta de perdón es pecado. Ya estás pecando delante de Dios. ¿Qué produce la falta de perdón en el corazón? Amargura, ¿correcto? Ok. ¿Qué produce la amargura? La amargura trae como consecuencia, entre otras tantas cosas, falta de gozo.
rompe mi comunión con Dios, rompe las relaciones con otras personas. Pues también dice la Escritura que contamina a todos aquellos que están alrededor de mí. Y si quisiéramos añadir algo más, distorsiona la realidad de las cosas. Estos son algunos aspectos espirituales acerca de las consecuencias de no perdonar. Por otro lado, físicamente lo vemos cuando encubrió, por ejemplo, su pecado, David, en el Salmo 32. Sí trae consecuencias físicas al organismo. Y uno de los pecados que trae más consecuencias, digamos, o muchas consecuencias en nuestro cuerpo, muchas consecuencias médicas, es la amargura. De hecho, escuchaba de un médico que dice que si sus pacientes, dice, si mis pacientes estuvieran dispuestos a perdonar, creo que me quedaría con la mitad de ellos. Porque la amargura daña en muchos aspectos nuestro organismo. Y recordemos también las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, oísteis que fue dicho por los antiguos, no matarás, mas yo os digo que aquel que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Que aquel que mate será culpable de juicio, mas yo os digo que el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Así que es de suma importancia el perdón. El perdón para nuestra reconciliación con Dios. Yo te decía algo, Dios nos ha dado en todo lo que necesitamos para poder reconciliarnos con Él. Efesios 4, 31, 32 dice el apóstol Pablo, quítese de vosotros toda amargura. Y recuerda, esto es un imperativo, quítala de tu vida, arráncala. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y toda maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Pero fíjate, hemos dicho entonces, hay consecuencias negativas, hay consecuencias positivas con respecto al perdón que restablece mi comunión con Dios. Pero quise dejar al último una razón más por la cual debemos perdonar. Pero a su vez es una advertencia que nos deja la Escritura. Ve lo que dice el versículo 14 y 15 de Mateo capítulo 6, te lo cito. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, por tanto, por todo esto que hemos venido explicando, cuando te acerques a pedir perdón al Padre Celestial por tus pecados, por tus faltas, debes ir habiendo perdonado de antemano, que esa es la implicación, ¿verdad? Habiendo perdonado de antemano a los que te ofenden. A esto es a lo que los reformadores le llamaban cuentas cortas. No lo dejes que crezca, resuélvelo rápido, lo más pronto posible. Cuentas cortas en todos los aspectos de nuestras relaciones. ¿Tienes que arreglar algo con tu hermano? Ve, anda, arréglalo. ¿Tienes que arreglar algo con algún familiar? No te tardes. Con un amigo, un compañero de trabajo, hazlo, resuélvelo, reconcíliate con él. Y entonces, ven y ponte a cuentas con tu Padre Celestial, quien será misericordioso y amplio en perdonar. Y amigo que estás aquí, en tu caso lo más urgente es tu reconciliación con el Padre. Pero ya lo hemos dicho, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, poniendo tu confianza en su persona y en su obra. Porque es imposible que alguien pueda reconciliarse con su prójimo si antes no busca la reconciliación con su Padre Celestial. Una vez reconciliado con el Padre Celestial, estarás completamente capacitado para poder perdonar y ser perdonado por muchísimas otras personas.
Unas aplicaciones sencillas finales, porque yo te decía que una de las cosas que debemos de poner colirio en nuestros ojos espirituales, muy sencillas, muy rápidas, pero colirio a nuestros ojos para poder crecer, por un lado, en nuestra relación y comunión con Dios por medio de nuestra santificación. 4 puntos que pueden ayudar a entendernos un poquito más lo que entendía Pablo, lo que entendía Pedro, lo que entendía Juan, más acerca de su propio pecado en este caminar cristiano. ¿Qué debemos hacer? 4 cosas para poder tener más claridad. Número 1. Leer la palabra de Dios. Oye, parece que es algo que todo mundo, que todos los días repiten, pero es algo que continuamente se descuida. Leer la palabra de Dios. Pura providencia de Dios, porque hoy iba a citar: lámpara es su palabra a mis pies y lumbrera a mi camino, similar a como decía nuestro hermano en Deuteronomio 22. Y también recordando que es nuestro espejo, nuestra guía para hacer lo que agrada y desagrada a Dios. ¿Cómo voy a saber lo que no le agrada? Ahora, en cuanto identifique lo que agrada a Dios, debo de evitar a toda costa aplicárselo a mi compadre, mi comadre, mi esposo o mi esposa. Debo de entender que yo necesito escuchar la voz de Dios para que yo sea afectado por Él y mi vida sea transformada, ¿verdad?, por medio de la palabra. Si yo leo y digo, esto para fulana, para sultán, no, pues seguro para aquello. No has entendido absolutamente nada. Y obviamente no puedes buscar el perdón de Dios porque ni siquiera has entendido en qué estás mal, por medio de la revelación de su palabra. Cuando vengas a la congregación, perdón que lo repitamos una y otra vez, si mi disposición no es de recibir en mi corazón de la palabra de Dios, ¿de qué me va a servir oír? Perdona mis ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una predicación más. No, no es una predicación más. Es la voz de Dios queriendo transformar nuestro corazón para que hagamos su santa voluntad. Cada domingo, cada domingo. Número 2, la iglesia local. Sí es muy importante. Si tú vas y le dices, ¿qué crees? Tengo pensamientos muy raros. La verdad es que de repente quiero hacerme millonario. ¿Por qué? Pues es que no sé, siento que tengo muchos dones y talentos y creo que puedo hacerla muy bien y ganar mucho dinero. ¿Y tú cómo ves, compa? Y mi compadre va a decir, no, pues estás re bien, mano, yo te voy a ayudar, te voy a echar la mano y nos vamos a hacer ricos los dos juntos. No voy a encontrar el consejo necesario para mi vida. No, ya no te digo si hablo acerca de otro tipo de males morales que hoy sufre la sociedad. Pero eso es lo que quizás, y yo no estoy en contra de que Dios bendiga a nadie, eso ya lo saben. Dios da conforme Él quiere. Pero el punto es este: ¿qué puedo obtener entonces de consejo fuera de la congregación de los santos? Si hemos dicho que tienen sabiduría e inteligencia espiritual, si hemos dicho que tienen un discernimiento, ¿no?, que pueden ayudarme, que tiene algo que quizás yo no pueda entender, y la suma de su y en la multitud de consejeros pueden darme un buen consejo. Hombre, tengo que estar cerca de los santos, tengo que estar cerca de ellos para ayudarnos y exhortarnos, para quitarnos el polvo de nuestros pies que todavía tenemos. Número 3, tenemos que seguir creciendo en nuestra comunión con Dios. Con esto ya termino. Nuestra comunión con Dios. Debemos de crecer en nuestra comunión con Dios en oración. ¿Por qué? Porque el conocimiento de nuestro Dios santísimo, ¿verdad?, por medio de su palabra se revela ¿dónde? En esa comunión íntima que tenemos con Dios. No alcanzamos a entender, y fue algo que me pesó a mí, no entender la santidad de Dios. Y recordar por medio de la Escritura la visión que tuvo en el capítulo 6 el profeta Isaías. El profeta Isaías, varón piadoso, pareciera que de los más piadosos de su tiempo, ¿verdad?, de entre los judíos, tuvo un encuentro con Dios, nos relata el capítulo 6. Dice que experimentó, como pocos, la gloria y la santidad de Dios. Dice la Escritura que la visión fue tan impresionante, que se vio tan abrumado ante la santidad de Dios, que lo único que pudo decir que era pecador y de labios inmundos, reconociendo realmente quién era delante de Dios. Pero creo que nosotros vamos al revés.
Creo que tenemos a veces un concepto más alto de nuestra santidad de lo que debemos tener. Por eso necesitamos volver a los rudimentos, a la palabra, la oración, a la restitución por medio del perdón que ahora Dios nos ha ofrecido por medio de este pasaje. Así que oremos que el Señor se revele cada vez más a nuestras vidas para que podamos seguir, como el profeta Isaías, siendo abrumados para ser santificados por medio y para Él. Amén. Amén. Vamos a orar.